se sabe que Fadrique de Basilea imprimió en Burgos en el año 1499 la primera edición de la Celestina. Es un facsímil de esta primera edición, pues se encuentra además en un bello rinconcito del museo que hoy precisamente lleva su nombre. Vamos a verlo. Se sabe que Fadrique de Basilea imprimió en Burgos en el año 1499 la Celestina. Ejerció como impresor durante 30 años, siendo su época más fructífera entre 1485 y 1500. Editó 91 libros. Una placa realizada por el prestigioso escultor burgalés Ismael Ortega nos recuerda que ahí se imprimió la Celestina. Bueno, pues estamos en la subida al Azogue, lo que es la subida a la iglesia de San Nicolás, que es la calle, la callejuela que une la Plaza Santa María con la iglesia de San Nicolás de Bari, y en medio de esa subida, que en el siglo XV, XVI, incluso el XVII se sabía que era una rampa, es donde estuvo la imprenta de Fadrique Alemán de Basilea, un discípulo directo de Gutenberg, que en Burgos se le conocía como el alemán, precisamente por su origen alemán. Es uno de los discípulos que en la época de Gutenberg, con la caída de Maguncia, huye de esa conquista y aparece en Burgos, y muchas veces se pregunta ¿y por qué en Burgos? Pues muy sencillo, Burgos en esa época tiene todo el capital que da el comercio de lanas con los Países Bajos. Esa placa la hace Ismael Ortega, que es un prestigioso escultor de Burgos, que en los años 60 y 70 llenó la ciudad de Burgos de muchas de sus obras, y bueno, pues como reconocimiento a donde estuvo ubicada esa primera imprenta, se hace esta placa que tengo a mi espalda, donde se habla pues de la obra más emblemática de las que se imprimieron, que fue la Celestina en el año 1499. Además de la Celestina se imprimieron otras. Se tiene conocimiento que hay un tratado de lingüística del abad de Oña en 1485, antes del de Nebrija, y luego se imprimen pues numerosísimas obras. De hecho, Burgos en aquella época, vuelvo a repetir, el potencial económico que tiene pues se traduce en todos los aspectos culturales de aquella época. Se imprime una edición de la Divina Comedia de Dante en 1516, se imprime el primer fuero de Vizcaya en 1528, pero curiosamente, si la historia de Fadrique Alemán de Basilea es interesante, es más interesante la de la hija. Y digo que es interesante la de la hija de Fadrique Alemán de Basilea, María, porque se casa con un maestro de la imprenta, con un oficial de la imprenta, del cual se queda viuda enseguida, y se casa con un italiano, con Juan, un italiano que viene precisamente de Roma y cuya familia es tan importante en el mundo de la impresión que cualquier libro que no impriman ellos del Vaticano están sujetos a excomunión. Con lo cual se supone que la importancia de la imprenta en el Vaticano también era enorme. Y cuando María se casa con Juan es cuando se expande la imprenta familiar. De hecho, montan otra en Salamanca, montan otra en Alcalá de Henares, y sabemos que María es la que regenta esta, que es la auténtica empresaria en el siglo XVI en Burgos, porque todos los juicios que tiene con los vecinos, porque utilizan productos tóxicos para las tintas, la que se presenta en los juicios no es Juan, sino que es María, porque Juan estaría pues en la de Salamanca o en la de Alcalá de Henares. Un facsímil de esta primera edición de la Celestina se encuentra en un bello rinconcito en el museo que hoy en día en nuestra ciudad lleva su nombre. El único ejemplar que se dispone actualmente de esa primera edición, de esa edición príncipe de la Celestina, está en Nueva York, en la Hispanic Society. Lo visitó Juanjo, el editor de Siloé, promotor del museo, y cuando les contó, claro, que había un museo que llevaba el nombre del impresor de ese libro que ellos guardaban, pues le regalaron un facsímil, que es el que exhibimos aquí en el rinconcito de Fadrique, para que lo pudiésemos enseñar y por lo menos tener esa muestrecita, ¿no?, de algo que se hizo aquí en nuestra ciudad. ¿Nos podemos imaginar cómo sería un día normal de Fadrique en su imprenta? Pues imagino que utilizando una como esta se pasaría buena parte del día poniendo tipos móviles, componiendo páginas, entintando, dejándolas secar, fijándolas y haciendo pruebas y dando mucho trabajo, ¿no?, de sol a sol, que se solía decir,
y buscando documentos y libros. Lo primero que imprimió, de hecho, Fadrique de Basilea fue un documento que le encargó la catedral. Lo segundo ya fue una gramática que escribió el abad de Oña por entonces, y después, bueno, pues buscando libros y documentos para imprimir, porque dicen además que Fadrique era uno de los impresores que más calidad ponían. Destaca mucho por sus capitulares, sus títulos e incluso por la R perruña, la R doble que se llama ahora, y un calderón, que es un símbolo que mucha gente conocerá de un procesador de textos, pero que es un símbolo que utilizaba, o una tipografía, un tipo que utilizaba Fadrique de Basilea. La Celestina, esta gran obra, es uno de los incunables. Se imprimió en 1499, con lo cual es uno de los últimos incunables, porque los incunables, que hay mucha gente que se lleva a error creyendo que incunable es todo libro antiguo, no, son simplemente los libros hechos en imprenta y hasta 1500, más o menos 1450, 51 hasta 1500, esos primeros libros que se llama como en la cuna del invento o por la cuna del tipo, no está muy claro, se llaman incunables, con lo cual este es uno de los últimos, de 1499, rondando de los últimos incunables. 30 años como impresor en nuestra ciudad, en su época más fructífera, en una capital castellana, metrópoli referencial en el siglo XV en muchos y diversos ámbitos.